Mis amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Foro Semanal y como les había anunciado, ya estamos con Fidel Santana, el expresidente del Frente Amplio, y va a hablar con nosotros hoy en Foro Semanal para explicarle a nuestros amigos televidentes cómo andan las actividades políticas en el Frente Amplio. Así es que le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Para mí sí que es un honor compartir este foro que tantos años conociendo, tu trayectoria, tu trabajo, la seriedad con la que te embarcas en las cosas, pues me da mucho placer estar acá en tu programa. Gracias por lo que nos corresponde. Y entrando en materia, Fidel, el país está en una vorágine un poco fuerte, corrupción administrativa, protestas en diferentes partes por temas distintos. La perspectiva que tiene el Frente Amplio ante todas estas situaciones que está viviendo el dominicano y que para nada en muchos temas, en muchos aspectos, se avisoran esa luz al final del túnel. Sí, estamos en una coyuntura compleja porque el país, agotado ya después de más de 4 décadas de espera y de apuestas por cambios y por mejoras institucionales, hemos llegado a un punto del camino en el que las cosas, lejos de avanzar, luce que se han devuelto. Es decir, nos encontramos con fenómenos tan tristes como el que nadie confía acá en el aparato judicial del país, ¿verdad? Todos los dominicanos y dominicanas tenemos la certeza de que eso es una entidad al servicio de unos intereses que todo el mundo sabe cuáles son. Los mismos que crearon y eligieron a esos ciudadanos que ejercen las funciones en las altas cortes. El país arrastra problemas tan viejos como la democracia, los apagones, los problemas de salud que no se ve solución. Una rampante delincuencia que va en aumento. La delincuencia, la inseguridad ciudadana, los fraudes bancarios. Pensábamos que era cosa del pasado, pero Sí, fueron retomados. así es. Entonces son tantas las cosas que se va acumulando en la sociedad dominicana un dejo de frustración, un sentimiento de que aquí las cosas no avanzan. Mucha gente desesperada quisiera irse y encontrar otro horizonte, pero por suerte, gente como tú y yo y muchos otros, tenemos la determinación de seguir luchando y tenemos además la seguridad de que el país en algún momento cambiará para mejor. ¿Y estamos lejos de ese momento, Fidel? ¿Qué tan lejos Mira, podemos hay estar? señales interesantes en la sociedad dominicana. Creo que se va configurando una ciudadanía que ha sido escasa, ¿no? Pero se va configurando una ciudadanía consciente de los problemas del país y dispuesta a ejercer su condición ciudadana para reclamar que las cosas mejoren. Esta misma semana que concluye hemos visto protestas por el tema de la corrupción en diversas partes del país. Mucha gente ha dicho que está cansada de los políticos corruptos, que quiere un sistema de administración de los recursos públicos diferente. Y cuando observo esas cosas, me fortalece mucho la certeza de que los cambios se aproximan. Y por eso no me canso de trabajar y de luchar con la gente por ese país diferente que aspiramos todos y todas. Pero ¿no se contradice un poco esta parte de la población que tiene ese grito desesperado? Porque en las elecciones, antes era el 16 de mayo, ahora ya no es así, pero en ese momento, ese día de elecciones nacionales,
pienso yo que es cuando la población tiene la oportunidad de en sus manos de darle una galleta sin mano, digámoslo en buen dominicano, a los políticos de turno. ¿O es que es tanto el dinero que se derrocha desde el Estado, desde el gobierno, para conquistar esas plazas que, aunque se quede el dominicano en sus casas, la poquita parte que vaya a votar sería suficiente? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, se ha acuñado la idea de que el dinero puede comprarlo todo, pero en distintas coyunturas nacionales, la conciencia y la voluntad de cambio se ha sobrepuesto a eso. Hay bastante experiencia de que cuando el pueblo se decide a cambiar, no importa cuánto dinero pongan a rodar. La gente decía en la época de Balaguer, le tomamos la fundita y no somos reformistas, ¿verdad? Exactamente. Y se cambió del balaguerismo y se trajo la democracia. Y estamos en un momento, en cierta medida, parecido, aunque tal vez más complicado, porque el equilibrio de la presencia de fuerzas opositoras en el aparato de Estado hoy no existe. Está todo en manos de un solo grupo político, que yo le llamo la Corporación Comité Político PLD, porque no es solo una élite política, es también una élite empresarial, ha devenido en élite empresarial, usando los recursos públicos a través de los cuales se han enriquecido brutalmente. Y nadie, ningún sector, ningún otro sector le hace frente a esa situación. Sí, se ha estado haciendo oposición en muchas partes, oposición social, las movilizaciones sociales están Bueno, eso sí, en esa parte. Al día a día, ¿no? La oposición política, de la cual yo formo parte, soy candidato presidencial del Frente Amplio y además proponente de una coalición opositora llamada Convergencia. La oposición política todavía está en fase de estructuración. Tímida, está muy tímida. Está articulando sus niveles organizativos, sus programas, sus propuestas. Pero entrando el año, la oposición tiene que salir al terreno a jugar su papel, que es precisamente el de proponer las cosas que el país necesita y el de criticar y rechazar aquellas cosas que andan mal. Y entonces eso deberá comenzar a verse entrando el año, una acción opositora mucho más coherenciada, mucho más contundente, ¿no? Y visible. Fidel, el surgimiento de diferentes grupos en defensa precisamente del dinero del erario que cada vez va a parar a manos de particulares. Hay un sinnúmero de organizaciones que han levantado su voz, que han resurgido para un poco hacer la oposición, tomar el papel de la oposición política y convertirla en oposición social, como acabas de mencionar. Es fortuito, todos estos grupos, Camina RD y unos cuantos que ahora no me vienen a la mente el nombre exacto, pero que de agrupaciones juveniles y demás organismos que están luchando para ver si alguien se apiada de los dineros del Estado en República Dominicana. Bueno, no es casual, yo creo que corresponde con ese avance en la toma de conciencia que se está produciendo en sectores académicos, clases medias en República Dominicana, juventud, sectores femeninos, así de las agrupaciones de mujeres, incluso sectores religiosos que también vienen a asumir una posición mucho más comprometida con el cambio, sectores gremiales, sindicales, profesionales. Creo que hay un cierto movimiento, hay una ebullición social en marcha y que esto deberá tomar cuerpo en una gran propuesta de coalición opositora.
es lo que yo aspiro y es por lo que estoy trabajando. En el Frente Amplio, ¿qué proponen hacer para ver cómo se avanza un poco en el país? La corrupción administrativa está cada vez en aumento y pareciera que los esfuerzos de las autoridades no son suficientes para controlarla. Fíjate, hemos estado respaldando la actitud del Procurador General de la República, que nos ha parecido la actitud que cumple con la función de un procurador. Y mientras tenga esa actitud, cuenta con el respaldo de los Frentes Amplistas. No importa el propósito ulterior que él tenga, lo cierto es que como Procurador General de la República está haciendo su papel y eso merece el respeto de la sociedad. Nosotros en nuestra visión y en nuestra propuesta creemos necesario una serie de cambios en el aparato institucional dominicano para tener herramientas más fiables para enfrentar la corrupción. Y por eso estamos planteando que el Procurador General de la República y los fiscales generales en una nueva institucionalidad, resultado de una constituyente popular, sean electos por la sociedad a través de presentación de ternas y que no sean escogidos por el presidente de la República, sino que la propia sociedad escoja entre sus mejores ciudadanos de profesión abogacía a los procuradores y fiscales generales, de modo que tengan un mandato directo de la ciudadanía y solo la ciudadanía pueda revocarle ese mandato a través de un referéndum revocatorio, ¿verdad? Nos parece a nosotros que desde el momento que los actores llamados a defender el interés general de la sociedad no sean escogidos por el presidente de la República, desde ese mismo momento la sociedad tendrá la posibilidad de enfrentar con mucho mayor eficacia, incluso sin miramientos de colores de partido, a los corruptos y por tanto devolverle a la sociedad los dineros que son drenados del erario a bolsillos de particulares. Pero ¿qué se va a hacer, por ejemplo, en el Poder Judicial? Porque cada vez es mayor la queja de los ciudadanos en todas las escalas del poco servicio o poco buen servicio que se ofrece desde el Poder Judicial. Cada vez que hay un dominicano sentenciado, acusado más bien de narcotráfico, la voz popular es de que sea extraditado a Estados Unidos porque allá sí puede recibir un castigo, cosa que aquí la población duda mucho de que lo reciba en la dimensión de los hechos que ha cometido. Pero tenemos un poder judicial que se vislumbra cada vez más debilitado, sobre todo por el accionar político que se ejerce en este poder del Estado. Pienso que esa última parte es lo principal, Mari Carmen. Aquí hay técnicos jóvenes muy bien preparados, jueces, fiscales, gente honesta, que hacen esfuerzo por cumplir con su papel. Hay unos cuantos torcidos que sobresalen bastante, ¿verdad? Porque viven haciendo negocios y ensucian a todo el que está en el tren judicial. Y de lo que se trata es de resolver el problema de la independencia real del Poder Judicial. Independencia real, exactamente. Y que este no siga siendo un poder que aparece como un preso de confianza de 3 o 4 actores que se pusieron de acuerdo y se repartieron la justicia, ¿eh? Y solo te recuerdo el pacto de las corbatas del mismo color, ¿verdad? Y entonces cuando un país, sus poderes públicos se configuran en una mesa de 3,
¿verdad? Evidentemente que eso no puede funcionar, que no sea al servicio de los intereses que han pactado ese adefesio de poder judicial. Se requiere un poder judicial que resulte de una voluntad colectiva, y por eso nosotros insistimos en la constituyente popular que redefina los mecanismos de escogencia de todos los poderes públicos y que dote al ciudadano de la capacidad del poder revocatorio para que cuando un funcionario electo, sea en el plano del Congreso o en el plano del Ejecutivo o en el plano del Judicial, cuando un funcionario electo por la ciudadanía no cumpla con su rol, los ciudadanos puedan derogarle el mandato. Esa es la única garantía de que las cosas en el país comiencen a caminar en forma diferente. Fidel, ahora otra situación que está sobre el tapete es la posible reelección del presidente Danilo Medina. Él no se ha referido a esto abiertamente, pero sí desde las personas que trabajan con él, se avisora como si se estuviera trabajando para esto, pero esta respuesta la quiero después de esta pausa. Así es que mis amigos, regresamos en breve.